a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar el mando de un robot a distancia a partir del módulo Bluetooth HC06. ¿sí? Vamos a utilizar los siguientes componentes. Vamos a utilizar un Arduino en cualquiera de las presentaciones. Vamos a utilizar dos motores. Vamos a utilizar un puente H L29 8N y un módulo Bluetooth, como lo había dicho. Vamos a explorar un poco cada uno de los componentes. Primero vamos a ir a ver el módulo Bluetooth, ¿sí? Y para ello voy a irme hacia abajo, a ver, y les voy a mostrar acá el elemento inicial, que sería el módulo Bluetooth. ¿sí? Este es el HC06. El módulo Bluetooth HC06 solo tiene 4 pines, es el que va a enviar una señal. Hay otro que se llama módulo Bluetooth HC05, que es el que va a recibir, y ese tiene 6 pines. Entonces, por el momento nos vamos a enfocar únicamente en este y vamos a reconocer cada una de las terminales que se encuentran en él. Vamos a tener una terminal RX y una TX, que son las encargadas de recibir y enviar las señales al Arduino. También vamos a encontrar un GND, que en este caso va a ser el negativo, y un VSC que va a ser el positivo. ¿Listo? Estos dos pines se pueden conectar a 3, bueno, en el VSC lo podemos conectar a 3.3 voltios, pero yo lo aconsejo que lo conectemos a 5 para evitar la pérdida de señal, ya que 3.3 pues es el mínimo y puede mantenerse, pero si tenemos el robot digamos con más componentes, pues puede haber una pérdida de cargas y vamos a perder fácilmente la señal. Entonces recomendaría a 5 voltios. Este sería el esquema, es bastante sencillo la conexión. Recomiendo que al momento de que vayan a subir la programación al Arduino, no dejen conectados el RX y TX en el Arduino, ya que esto va a generar un problema de comunicación. Al momento que nosotros conectamos el Arduino a la computadora, él va a tratar de comunicarse o enviar señales directamente a la PC para subir el código, ¿cierto? Y si está conectado el RX y el TX, pues nos va a generar como ese conflicto. En la mayoría de las veces no va a dejar o no va a permitir dejar subir el código. Bueno, vamos a ver por otra parte el puente H y todos sus componentes. Yo encontré estas imágenes. Vamos a ver que tenemos estas entradas, ¿cierto? Que son unos tornillitos. Yo voy a soltar los tornillos y ahí voy a conectar los cables de los motores, ¿sí? En este caso sería el motor 1 y en este caso sería el motor 2. También vamos a encontrar estos 3 pines que tenemos acá, o entradas que tienen tornillitos. Este primero es el encargado, o bueno, son 12 voltios que yo puedo poner ahí. En el caso sería la entrada, ¿sí? de las baterías, y este va a ser el GND, o es el GND. Y en el GND vamos a colocar el negativo de las pilas de la batería, que nosotros vamos a dar la carga de entrada, pero de acá también vamos a sacar un cable que nos va a conectar al Arduino, listo, para poderlo de una vez también alimentar. Este de acá es una salida de 5 voltios, ¿sí? Y vamos a utilizarla para conectar al Arduino y a su vez conectarla al módulo Bluetooth. Como yo les comentaba, es necesario tener una conexión a 5. Se puede desde 3.3, sí funcionará, pero tengo una mejor señal desde 5 voltios. Eso en el caso de que el módulo Bluetooth tenga una tolerancia máxima de 6 voltios, ¿no? Porque si es menor, pues es mejor conectarlo a 3.3. Lo vemos dando vuelta al módulo Bluetooth y ahí dan las características. Tenemos 4 pines de esta parte que son machos, y estos pines lo que van a hacer es que nos van a permitir hacer la programación o conectarnos a los pines digitales de nuestro Arduino. Los dos izquierdos son los que van a mandar la señal a este motor y los dos derechos son los que van a mandar la orden a este otro.
De esta manera es el componente. Encontramos también unos jumpers, ¿cierto? Que están conectados acá, frenándonos o negando en algún caso las entradas o las salidas de las activación de velocidad, ¿sí? Yo lo voy a dejar por estándar en una velocidad, ¿sí? Y si ustedes quieren modificar la velocidad, en este caso los motores pueden ir de 0 a 255, entonces yo lo puedo trabajar, ¿sí? Este de acá es para inhibir los voltajes mayores a 12 voltios. ¿Listo? Eso sería todo por esta parte. Al ensamble del circuito, hay muy pocos programas que simulen o tengan estos componentes, entonces pues decidí hacerlo en un Word, copiando todas las imágenes y ya generando unas líneas para poder unir todos los componentes. Vamos a iniciar con el módulo. El módulo tiene la primera terminal que se va a llamar RX o se llama RX. Ese RX va a ir conectado al TX, ¿sí? El TX del módulo Bluetooth va a ir conectado al RX del Arduino. Quiere decir que van cruzados, ¿sí? No a RX con RX y TX con TX, sino van cruzados. RX con TX y TX con RX, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Al momento de subir la programación, recomiendo desconectar estos dos cables, el TX y el RX, para que no vaya a generar un colapso de información. Eso debido a que si los dejamos conectados al momento de subir la programación va a generar un error. El siguiente que encontramos es el GND, que lo va a conectar directamente al Arduino. Y el último va a ser 5 voltios. Yo lo voy a tomar directamente del puente H, ¿sí? Para evitarnos un sobrepunto en el Arduino. Como no tenemos más puntos de 5 voltios, lo coloco ahí. También podría conectarlo a 3.3 voltios, pero como les comentaba antes, podemos tener pérdida de señal debido a que el voltaje es muy bajo. Teniendo en cuenta también que el módulo HC06 tenga un máximo voltaje de 6 voltios, ¿sí? Si es menor no lo aconsejaría. Lo siguiente, coloqué en esta parte las conexiones, ¿cierto? Que nos van a permitir enviar las señales desde el Arduino al puente H, perdón. En este caso tomé los puntos 5 y 6 del Arduino y el 9 y el 10. En unas ocasiones, al momento de que yo conecte los 4 pines de forma consecutiva, supongamos 3, 4, 5, 6, el Arduino perdió demasiada fuerza y solo alcanzaba a mover un motor. Puede que suceda. En ese caso se soluciona fácilmente conectando unos en las primeras terminales y otros en la segunda terminales, ¿sí? Dejando una separación. Yo utilizo estos, vamos a ver cómo nos quedaría al final. En el puente H, el del centro es el del GND. Voy a tomar un cable del puente H al GND y otro que va a estar desde la batería, ¿sí? Por el otro lado tenemos el positivo que va a ir conectado al 12 voltios y ese sí va solito. ¿Listo? De esta manera quedarían conectadas esta parte. Los motores irán conectados a las terminales de los lados. Recordemos que debemos soltar los tornillos, conectar el cable y ahí sí apretarlo. Vamos a dejarlo de esta manera, a ver cómo nos funciona. Este sería las conexiones de nuestro módulo Bluetooth al Arduino, el puente H al Arduino también y los motores directamente al puente H. Hay varias formas de conectarlas, esta es una de las que me ha funcionado y me ha parecido muy sencilla. He visto personas que han conectado este punto de 5 voltios al VCC, ¿cierto? Para dejar libre el 5 voltios para conectarlo al puente H. Y así, ¿por qué hacemos estas conexiones de conectar a estos puentes del puente H al Arduino? Debemos generar una comunicación entre este puente H y el Arduino. Si yo los coloco de forma externa, o sea, si yo doy carga directamente al Arduino, ¿cierto? Y separado doy carga a nuestro puente H, se va a perder una señal de comunicación entre el uno y el otro. Y por más que miremos, no nos va a funcionar.
Entonces la forma más sencilla es esta, ya que genera una comunicación constante y no va a haber una pérdida de carga. A menos de que la batería baje o pierda demasiada carga, ya por el uso podríamos tener una pérdida de señal o de carga. ¿Listo? Siempre recomiendo de últimas conectar las baterías verificando todas las conexiones, ¿sí? De positivo y negativo, debido a que si hay una conexión o una polaridad contraria, podemos generar un corto en el Arduino o un corto en el puente H, y esto puede afectarnos demasiado, o incluso un corto en el módulo Bluetooth, que es uno de los más sensibles de este ejercicio. Bueno, vamos a pasar a la programación y luego vamos a ir al esquema físico. Voy a hacer una pausa y ya continuamos. Ahora con la parte de la programación. En este caso vamos a trabajar en el programa Arduino, ¿sí? Este programa es un programa gratuito que uno puede descargar desde la página oficial de Arduino. Lo primero que voy a hacer es identificar unas variables. En este caso son todas de tipo entero, ¿sí? Por eso iniciamos con la palabra int y vamos a decir que el izquierdo A, o sea, estamos hablando del cableado, va a hablarse o conectarse en el pin 5. Estamos hablando del motor izquierdo. Y el izquierdo B va a ir conectado en el pin 6, como lo vimos ahorita en el esquema del circuito. Para el motor derecho tengo un derecho A y un derecho B, ya que son dos cables. Y voy a eliminar uno en el pin 9 y otro en el 10, como lo mostramos. En este caso también estoy determinando que hay una variable que se llama bell, y en este caso es la velocidad máxima que va a tener el motor, 255. Yo podría cambiarlo y configurarlo a menor velocidad, pero tendríamos que cambiar el jumper del puente H, ¿cierto? Quitarlo y conectar desde ahí la velocidad o los pines que vamos a programar desde ese punto. Finalmente va a tener una variable que se llama estado y va a ser igual a un carácter que se llama C. ¿Listo? Y es el que va a determinar el inicio de nuestra comunicación con el módulo Bluetooth. En el Voice Setup comenzamos con el Serial Begin 9600, que es la velocidad de transmisión, ¿sí? Transmisión y recepción de las ondas o de la comunicación, más bien, porque no tiene ondas, sino comunicación del módulo Bluetooth. En este caso también vamos a tomar las cuatro variables de los motores, ¿cierto? Derecha A, derecha B, izquierda A, izquierda B, y les voy a dejar que sean de tipo salida. En este caso coloco output, ¿sí? Y de esta manera estoy diciendo que me he conectado en 4 pines y que son los que yo voy a estar usando durante el ejercicio. Bueno, vamos a ir ahora al void loop. Y lo primero que vamos a encontrar en el void loop es una sentencia lógica que se llama if. Y este if nos está diciendo que si la señal del módulo Bluetooth cambia a un valor, ¿cierto?, diferente a 0 o mayor a 0, en este caso, sería una señal activa de activación o que está enviando señales, y eso va a hacer que empecemos a registrar, ¿cierto?, nuestra información a nuestro Arduino, ¿sí? Estas dos líneas de códigos van a determinar o van a leer o van a entender que se está generando la comunicación del Arduino con el módulo Bluetooth. Bueno, vamos a empezar y vamos a utilizar, de acá vamos a utilizar solamente sentencias lógicas, y en el primero vamos a encontrar otro if, ¿cierto? Y este va a decir que el estado, o sea, el estado, la variable que teníamos en la parte de arriba, va a ser igual a A, ¿sí? O sea, si es igual a A, va a suceder esto que está acá. Pero primero hablemos un poquito de a qué se refiere esta A. Esta va a ser un botón, un pulsador, un elemento que va a estar en una aplicación o en el programa donde vamos a ejecutarlo, ¿sí? Este es, digamos, que la señal o la palabra clave para entender que estoy presionando ese botón en ese momento. Entonces quiere decir que si yo presiono el botón que está asignado con la letra A, va a suceder esto. ¿Y qué es esto? En este caso es el movimiento hacia el frente. Entonces, ¿cómo lo voy a reconocer? Voy a decir que este es una escritura en un punto analógico, ya que estamos transmitiendo señales, y que va a estar en el motor A, ¿sí?, derecha A,
va a haber velocidad, va a haber un movimiento de 255, ¿cierto? Y el otro cableado, por decirlo así, va a estar en 0. Al generar una combinación entre 0 y bell, va a haber un movimiento, ¿sí? Y esto nos va a permitir que se mueva hacia el frente, ¿sí? Ok. Para el motor izquierdo hago exactamente lo mismo, voy a colocar uno en bell y uno en 0. Acá reemplazamos los valores, que también podría escribir height y low, y funcionaría igual, ¿cierto? O 1 y 0 también funcionaría de la misma manera, pero por este momento vamos a utilizarlos así. Entonces la combinación para el frente sería que el motor derecho tenga un movimiento, o sea el bell, y uno que no se esté moviendo, ¿cierto? Por decirlo así, porque realmente lo que estamos tratando de explicarle a nuestro motor es que el bell va a ser nuestro punto positivo y el 0 va a ser el negativo. ¿Sí? El hecho de que sean ellos dos, positivo y negativo, es como si nosotros conectáramos una batería de forma directa. ¿Listo? Este posicionamiento, vamos mirando más hacia abajo. Ahora tenemos el movimiento hacia la izquierda y vamos a hacer un estilo de movimiento de un compás, ¿sí? Hay un motor que está en 0 y 0, ¿sí? Que es el derecho. Al estar estático este motor, ¿sí? Lo que va a hacer este punto es que no se va a mover, va a quedarse quietico. Y fijémonos acá que este tiene las mismas combinaciones que este, ¿cierto? Quiere decir que este motor va a ir hacia la derecha. Eso va a generar que el motor afecte el movimiento, ¿no? Al estar este anclado quieto y este hacia adelante, va a generar una rotación, ¿sí? En este caso sería hacia la izquierda. Vamos a ver el otro elemento. Bueno, antes de yo asigné a este comando o a estos movimientos la letra B, ¿sí? Igual acá dice si el estado es igual a B, o sea, si yo llego a presionar en la aplicación uno de mis botones que esté asignado con la letra B, va a generar este movimiento, ¿sí? También podría haber colocado acá el contrario, para que un motor se vaya hacia adelante y otro hacia atrás, y el giro va a ser mucho más cerrado, ¿sí? También es posible. Vamos a ir a ver la otra parte, y en este caso dice que el estado es C. El botón que voy a asignar para el parar va a ser C. Y fíjense que todos están en 0. Quiere decir que ninguno de los motores se va a mover. Finalmente, bueno, falta todavía otros dos. Vamos a ver el de la derecha, igual que el de la izquierda. Uno de los motores va a estar estático y el otro va a ir hacia adelante. Si nos damos cuenta, en el anterior, el izquierdo era el que tenía un movimiento hacia adelante y estos estaban en 0. Ahora es todo lo contrario. El derecho es el que va a tener el movimiento hacia adelante y el otro va a estar estático. Como les digo, imaginémonos un compás. Uno de los motores va a estar anclado, ¿cierto? Y el otro va a tratar de irse hacia adelante. Al estar anclado, va a generar esa rotación o ese giro como si fuera un compás. Bueno, y la reversa, vamos a darnos cuenta que es todo lo contrario a lo que decíamos que era la derecha. Ya la derecha A va a tener un 0 y ahora la derecha B va a tener la velocidad, ¿sí? En este caso es como invertir la polaridad desde la programación. Esta sería la programación que debemos utilizar nosotros para poder hacer que nuestro robot pueda generar los diferentes movimientos y la comunicación con el módulo Bluetooth. Ya solo queda intentar o mirar la verificación de que esté todo correctamente, ¿sí? Mientras vamos mirando todo el ejercicio como tal. Nos va a ir cargando acá una barra, ¿sí? Según la velocidad de su PC, pues va a ser un poco más rápido o no. Y como les decía antes, les recomiendo mucho que al momento en que ustedes vayan a subir su programa, desconecten el punto TX y RX para que no haya un error de comunicación entre el Arduino y nuestro módulo Bluetooth. Perfecto, ya está verificado, ya podríamos subirlo. Eso sería todo. Pueden hacer sus propias configuraciones y ya en la primera conexión, al momento de subirla, vamos a verificar los movimientos de los motores si realmente son correctos o no. Si alguno de los motores no cumple el movimiento que nosotros estamos dando acá, con solo cambiar la polaridad directamente de acá o cambiar la polaridad directamente desde el circuito es más que suficiente.
Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos ahorita con el circuito en físico. Gracias. Bueno, y ya ahora para finalizar, he realizado todo el circuito en físico, en unas placas de Arduino, el puente H, el módulo, y le coloqué unas baterías de un portátil a un chasis que venden por defecto. ¿Sí? Subí la programación, ¿sí? Y utilizo una aplicación que se llama Bluetooth Electronic, que está por defecto en Play Store, y en ella configuré lo que era el comando, ¿sí? De los movimientos y un botón para frenarlo. Entonces en el momento de que yo oprimo el botón, va a empezar a moverse y lo puedo detener con este. Oprimo otro movimiento y lo puedo detener. Oprimo otro y lo puedo detener. Y el último sería así. Entonces de esta manera puedo controlar todos los movimientos de nuestro robot desde el celular, gracias al módulo Bluetooth que se va a estar comunicando directamente al celular, ¿sí? Hay muchas aplicaciones que existen dentro del mercado, pero debemos de tener en cuenta lo siguiente, y es que al momento de que nosotros vayamos a utilizarla, debemos configurar las letras que aparecen acá, ¿sí? Tal cual como nosotros las configuramos en la programación. Entonces fíjense que acá dice A, B, C y D. Bueno, acá no aparece la C porque está acá, ¿sí? Pero están configuradas igual que como las colocamos en la programación. Si no están acá en esta parte las mismas letras que colocamos en la programación, no va a generar una comunicación. Bueno, eso sería todo por hoy. Estaremos en una próxima. Adiós.